Hoy continúa el debate en el Congreso de los Diputados por los presupuestos para el 2015. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. Teresa Romero, libre de ébola, la auxiliar de enfermería, le ha ganado la batalla a esta enfermedad. Cientos de inmigrantes intentan saltar la valla fronteriza de Melilla. Según los primeros cálculos de los más de 400 que lo han intentado, 17 han conseguido pasar a territorio español. Hoy termina el plazo para que Blesa y Rato abonen las fianzas de las supuestas tarjetas B. El exdirector del FMI ha abandonado finalmente la militancia en el Partido Popular. El desabastecimiento de fármacos ha destapado un fraude en más de 100 farmacias. La Guardia Civil y la policía investigan a boticarios que sacan del circuito legal los medicamentos de venta con receta para su exportación a un precio más caro. Fomento abre a la iniciativa privada Los Cercanías Valencia-Castellón. El Ministerio cree que a partir de 2015 ya pueda prestar sus servicios el nuevo operador. La comunidad recibirá más de 255 millones de euros de los fondos europeos para impulsar programas de formación profesional y empleo juvenil. El Partido Popular asegura que la bajada tributaria creará en 2 años 3.000 empleos en Castelló. Castellón se prepara para vivir las más de 250 actuaciones del Festival Castellón Mare Nostrum. Decenas de tiendas antiguas cambian de local o cierran por la subida de alquileres en el centro de Valencia. La Diputación de Alicante respalda la integración del pueblo gitano y presenta la nueva campaña de Faga. Y con la noticia de la muerte de Ben Bradley, director del Post, que destapó el caso del Watergate, despedimos nuestros titulares de hoy. Gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.